En una corte de familia en Ciudad de México, una mujer observa horrorizada cómo su esposo revela pruebas irrefutables de su traición. Lo que empezó como un amor sólido se convierte en una batalla por la verdad, con giros que nadie vio venir. Pero esta no es solo una historia de engaño. Es sobre dignidad recuperada y lecciones que duelen. Quédate hasta el final, porque el karma llega de formas inesperadas. Carlos Rivera era el tipo de hombre que todos admiraban en su colonia de la Ciudad de México. Como ingeniero en una constructora, llegaba a casa puntualmente cada tarde para ayudar con las tareas de sus hijas pequeñas, Sofía de 6 años y Lucía de 4. Los fines de semana los dedicaba a la familia. Los llevaba al Parque Chapultepec, donde jugaban futbolito en la hierba y compraban elotes asados con chile y limón. «Papá, pásame la pelota», gritaba Sofía mientras Lucía corría detrás, riendo sin parar. Carlos siempre respondía con una sonrisa, organizando un picnic improvisado con refrescos y tamales que compraba en el mercado. Era su forma de compensar las horas extras que hacía para mantener el hogar estable. Ana, su esposa, parecía la compañera ideal. Como contadora en una firma grande del Paseo de la Reforma, ganaba bien y apoyaba a Carlos en sus metas laborales. «Cariño, ese ascenso es tuyo. Yo te ayudo con el currículum», le decía a menudo, mientras preparaba pozole rojo en la cocina, con cebolla picada y rábano fresco. Los domingos, la familia se reunía alrededor de la mesa, y Ana servía porciones generosas, contando anécdotas del trabajo que hacían reír a todos. «Sin ti no sería nada», le susurraba Carlos al oído, y ella respondía con un beso rápido. Habían construido una vida sólida en 10 años de matrimonio. Una casa modesta en Coyoacán, con un patio donde las niñas plantaban flores, y planes para un viaje a Oaxaca, en vacaciones. Pero todo cambió un martes por la tarde. Carlos necesitaba una receta de mole para una cena sorpresa. Tomó el teléfono familiar de la mesa, el que usaban para emergencias y listas de compras. Al abrir WhatsApp, un mensaje nuevo saltó a la vista. De Javier, el jefe de Ana, en la oficina. «No puedo esperar a verte esta noche, mi amor. Reserva en el hotel de siempre». Carlos sintió un nudo en el estómago. Javier era el superior que Ana mencionaba a menudo, alabando su liderazgo inspirador. Carlos respiró hondo, conteniendo el impulso de confrontarla de inmediato. «No saques conclusiones», se dijo. Cerró la app y fingió normalidad cuando Ana llegó del trabajo, con su bolso lleno de papeles. Esa noche, mientras las niñas dormían, Carlos no pegó ojo. Recordó pequeñas señales que había ignorado. Las reuniones tardías de Ana, que la hacían llegar a casa después de las 9. Las llamadas que cortaba rápido cuando él entraba a la habitación. El perfume nuevo que usaba solo para la oficina. Al día siguiente, decidió actuar con calma. Instaló una app de rastreo en el auto compartido, justificándolo como medida de seguridad para la familia. «Así sabemos dónde estamos si hay un accidente», le explicó a Ana, quien asintió distraída. No pasó mucho. Esa misma semana, el app mostró que Ana desviaba su ruta habitual hacia un hotel en Polanco, no a la oficina. Carlos no explotó. En cambio, contrató a un detective privado recomendado por un amigo abogado. «Necesito pruebas sólidas, nada de suposiciones», le dijo al investigador. Pagó con ahorros personales, sin tocar la cuenta conjunta. Mientras esperaba resultados, mantuvo la rutina. Ayudaba con la tarea de Sofía, leía cuentos a Lucía y cocinaba tacos al pastor para la cena. Ana seguía actuando normal, preguntando por su día y planeando el cumpleaños de Lucía. Pero Carlos notaba la distancia. Sus besos eran mecánicos, sus conversaciones superficiales. 2 semanas después,
El detective entregó un informe detallado. Fotos de Ana entrando al hotel con Javier, tomados de la mano, audios grabados de una conversación en un café. Javier, esto con Carlos ya no funciona. Contigo es diferente. Me haces sentir viva. En otro clip, Ana confesaba: usé el dinero de la cuenta para comprarte ese reloj, pero él no se da cuenta. Carlos leyó las transcripciones en silencio, en su oficina durante el almuerzo. Facturas de regalos caros, joyas, cenas, pagadas con fondos familiares. El golpe fue doble. No solo la infidelidad, sino el abuso financiero. Decidido, Carlos preparó su plan. Copió todo en una USB y contactó a un abogado especializado en divorcios. Quiero custodia de las niñas y que pague por lo que hizo, explicó. El abogado asintió. Con estas pruebas, podemos alegar fraude emocional y financiero. Mientras, Carlos alertó anónimamente a Recursos Humanos de la firma de Ana sobre el romance laboral, violando políticas internas. No buscaba destrucción, solo justicia. Ana anunció un viaje de negocios a Guadalajara para el fin de semana. Carlos sabía la verdad. El detective confirmó que Javier reservó boletos para ambos. Es el momento, pensó Carlos. Esa noche, mientras Ana empacaba, él jugaba con las niñas en el patio, enseñándoles a regar las plantas. «Papá, ¿mamá va a volver pronto?», preguntó Sofía. «Sí, mija, pero todo va a estar bien», respondió, ocultando el dolor. El conflicto escalaba en su mente. La traición no solo lo hería a él, sino que ponía en riesgo la estabilidad de sus hijas. Carlos Rivera mantuvo la calma mientras el peso de la traición de Ana se asentaba en su pecho. No era momento de estallar. Necesitaba pruebas irrefutables y un plan sólido. El detective privado ya había entregado fotos y audios de Ana con Javier, su jefe. Pero Carlos quería más. Quería que la verdad fuera innegable, no solo para él, sino para un juez. Mientras Ana empacaba para su supuesto viaje de negocios a Guadalajara, Carlos revisó el itinerario que ella dejó en la mesa. Un vuelo para dos, reservado por Javier, a un resort en Puerto Vallarta, no a una oficina. La mentira era descarada, pero Carlos no dijo nada. «Que tengas buen viaje», le dijo con tono neutro, mientras Ana respondía con una sonrisa forzada, antes de salir con su maleta. El viernes por la mañana, mientras llevaba a Sofía y Lucía a la escuela, Carlos llamó al detective. «Síguelos en Puerto Vallarta. Necesito todo. ¿Dónde se alojan? ¿Qué hacen? Cualquier detalle». El detective, un hombre de pocas palabras, aceptó y prometió un informe en 48 horas. Carlos dejó a las niñas con su abuela, doña Carmen, quien siempre las cuidaba los viernes. «Están creciendo tan rápido, mijo», dijo Carmen mientras Sofía le mostraba un dibujo de un árbol. Carlos asintió, pero su mente estaba en otra parte. Al llegar a su oficina en la constructora, revisó la cuenta bancaria conjunta. Otros 2 cargos recientes, uno por una cena de 3,000 pesos y otro por un boleto de concierto, ambos en fechas que Ana dijo estar trabajando tarde. La traición no era solo emocional. Ana estaba usando el dinero familiar para financiar su aventura. Decidido a actuar, Carlos se reunió con su abogado, Mauricio, en un café cerca de Insurgentes. Mauricio revisó las pruebas. Fotos de Ana y Javier entrando a un hotel en Polanco. Audios donde ella hablaba de dejar a Carlos. Y extractos bancarios que mostraban gastos injustificados. «Esto es sólido», dijo Mauricio. «Podemos pedir divorcio por infidelidad y fraude financiero. La custodia de las niñas está casi asegurada con esto, y podrías obtener una compensación justa». Carlos asintió, pero añadió: «No quiero solo el divorcio. Quiero que enfrenten consecuencias en el trabajo. Javier es su jefe. Eso viola las reglas de la empresa».
Mauricio sugirió enviar una denuncia anónima a Recursos Humanos de la firma de Ana, detallando el romance y los gastos indebidos. Carlos aceptó, pero insistió en que fuera discreto. No quiero que sepan que fui yo, todavía. El sábado, mientras Ana y Javier disfrutaban de Puerto Vallarta, Carlos llevó a las niñas al zoológico de Chapultepec. Sofía señalaba a los monos, riendo, mientras Lucía pedía un globo de helio. «Papi, ¿por qué no vino mami?», preguntó Lucía. Carlos improvisó. «Está ocupada, pero pronto estaremos juntos, otra vez». La mentira le dolió, pero no quería que sus hijas sospecharan. Esa noche, el detective envió un nuevo informe. Fotos de Ana y Javier en un restaurante frente al mar, él con la mano en su cintura, ella riendo despreocupada. Había un video corto. Javier le decía a Ana: «Cuando dejes a Carlos, podemos empezar de cero en mi casa de Cuernavaca». Carlos sintió la rabia subir, pero la contuvo. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. El domingo, Ana regresó bronceada y sonriente, como si nada hubiera pasado. «El viaje fue agotador, pero productivo», dijo mientras dejaba su maleta en el suelo. Carlos fingió interés, preguntando detalles vagos, mientras preparaba café. Ana respondió con evasivas, diciendo que había cerrado un proyecto importante. Él no la confrontó. En cambio, envió el informe del detective a Mauricio para incluirlo en los documentos de divorcio. Esa misma tarde, redactaron una denuncia anónima para Recursos Humanos, detallando el romance laboral y los gastos con fondos de la empresa. Carlos la envió desde un correo temporal, asegurándose de que no lo rastrearan. El lunes, la tensión escaló. Ana recibió una llamada de la oficina mientras desayunaban. Carlos notó su nerviosismo. Colgó rápido y dijo que debía ir temprano por una reunión urgente. El detective confirmó que Recursos Humanos había iniciado una investigación interna. Javier fue citado para una auditoría de sus gastos y Ana fue llamada a declarar sobre su relación. Carlos, mientras tanto, se reunió con Mauricio para ultimar los papeles del divorcio. «Pide la custodia total de las niñas», dijo Carlos. «No quiero que estén cerca de alguien que miente así». Mauricio asintió, añadiendo que las pruebas financieras fortalecerían el caso. Giro inesperado. Esa noche, Ana llegó a casa con una actitud distinta. Intentó acercarse a Carlos, ofreciéndose a cocinar su platillo favorito, enchiladas verdes. «Extrañé estar con ustedes», dijo, buscando su mano. Carlos se apartó con suavidad. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó, sabiendo que la investigación la tenía contra las cuerdas. Ana dudó, diciendo que había algunos malentendidos en la oficina. Carlos no insistió, pero notó su teléfono vibrando sin parar con mensajes de Javier. La confrontación estaba cerca, y él ya tenía todo listo para el golpe final. El ambiente en la casa de Coyoacán era un campo minado, aunque las risas de Sofía y Lucía, jugando en el patio, disimulaban la tormenta que se avecinaba. Carlos Rivera había pasado días recopilando pruebas de la infidelidad de Ana con su jefe Javier. Fotos, audios, extractos bancarios y el informe del detective sobre su escapada a Puerto Vallarta. Todo estaba listo para la confrontación, pero Carlos esperaba el momento preciso. Esa noche, mientras Ana revisaba su teléfono con nerviosismo, él decidió actuar. Las niñas ya dormían, y el silencio de la casa amplificaba cada palabra que estaba a punto de pronunciarse. Carlos colocó una carpeta sobre la mesa de la cocina, donde Ana solía preparar el pozole familiar. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme, sin alzar el tono. Ana levantó la mirada, sorprendida.
y dejó el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Es por las niñas?, preguntó, intentando desviar. Carlos abrió la carpeta, revelando fotos de ella con Javier en el hotel de Polanco y en Puerto Vallarta. No, Ana, es por esto. Ella se quedó inmóvil, sus manos temblando ligeramente al ver las imágenes. Eso no es lo que parece, balbuceó. Carlos no la dejó continuar. Reprodujo un audio en su teléfono. La voz de Ana diciendo: «Con Javier, me siento viva. Carlos, ya no es suficiente». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Cuánto tiempo, Ana?», preguntó Carlos, manteniendo la calma aunque la rabia ardía en su pecho. Ella intentó negarlo, diciendo que fue un error por el estrés del trabajo. Pero Carlos sacó los extractos bancarios. «Usaste nuestro dinero para comprarle regalos, cenas, boletos. Esto no es un error, es una traición planeada». Ana rompió en llanto, cubriéndose el rostro. «Lo siento, no quería lastimarte. Fue algo pasajero. Ya terminé con él». Carlos no cedió. «Terminaste porque te descubrieron. Recursos Humanos ya está investigando su relación en la oficina. ¿Sabías que eso puede costarte el trabajo?». El giro llegó en ese momento. El teléfono de Ana vibró con una llamada entrante. Era Javier. Carlos, sin dudar, tomó el celular antes de que ella pudiera reaccionar y contestó en altavoz. «Ana, tenemos problemas. La empresa sabe lo nuestro», dijo Javier, su voz tensa. Carlos intervino. «Javier, soy Carlos. Sé todo. Las fotos, los audios, los gastos. Esto no solo acaba con tu aventura, sino con tu carrera». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un clic. Javier colgó, aterrado. Ana, pálida, intentó tocar el brazo de Carlos. «Por favor, podemos arreglarlo. Por las niñas». Él se apartó. «No uses a nuestras hijas para justificar lo que hiciste». Carlos sacó los papeles de divorcio que había preparado con su abogado, Mauricio. «Firma aquí. No voy a negociar. Quiero la custodia de Sofía y Lucía, y que devuelvas lo que gastaste de la cuenta conjunta». Ana, entre sollozos, intentó suplicar. «No me dejes sola, Carlos. Te juro que cambiaré». Pero él fue implacable. «10 años confiando en ti y me pagaste con mentiras. Esto se acaba ahora». Ana, derrotada, firmó los documentos con manos temblorosas, sabiendo que no tenía defensa ante las pruebas. La mañana siguiente, Carlos llevó los papeles al juzgado de familia en Ciudad de México. El juez revisó las pruebas rápidamente. Las fotos, los audios y las facturas eran irrefutables. «Esto demuestra infidelidad y abuso financiero», dijo el juez. Concedió a Carlos la custodia temporal de las niñas y ordenó una audiencia formal para determinar la definitiva. Mientras tanto, la investigación de Recursos Humanos avanzaba. Carlos recibió un correo del detective. Javier había sido citado para una audiencia disciplinaria y Ana estaba suspendida temporalmente. El escándalo empezaba a correr por la oficina y los colegas de Ana comenzaban a murmurar. Giro inesperado. Esa tarde, mientras Carlos recogía a las niñas de casa de doña Carmen, recibió un mensaje de un número desconocido. Era una colega de Ana, Laura, que había trabajado con ella en varios proyectos. «Carlos, no sé si debería meterme, pero Ana está destrozada. Dice que está embarazada y no sabe de quién». El mensaje golpeó como un rayo. Carlos sintió una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Embarazada? ¿De Javier o de él? No respondió, pero llamó a Mauricio de inmediato. «Si es cierto, quiero una prueba de ADN. No voy a dejar que use esto para manipularme». Mauricio acordó incluir una solicitud de prueba genética en la demanda. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Ana llamó esa noche, llorando. «Carlos, estoy embarazada. No sé qué hacer.
Podemos resolverlo como familia. Él, sin alterarse, respondió: si es mío, lo sabremos con una prueba. Si es de Javier, no es mi problema. Pero no vuelvas a usar a las niñas para salvarte. Colgó, dejando a Ana en un silencio roto por sus propios sollozos. El clímax no era solo la confrontación. Era el momento en que Ana enfrentó el peso de sus decisiones. Y Carlos, por primera vez, tomó el control total de su futuro. La confrontación en la cocina marcó un punto de no retorno para Carlos Rivera y Ana. Con los papeles de divorcio firmados y las pruebas de su infidelidad expuestas, la vida que habían construido en Coyoacán se desmoronó. Carlos mantuvo la compostura mientras llevaba a cabo su plan, pero las consecuencias de las acciones de Ana comenzaron a desplegarse con rapidez, afectando no solo su matrimonio, sino también su entorno laboral y social. La justicia, aunque dolorosa, llegó sin necesidad de violencia. Días después de la audiencia inicial, el juez ratificó la custodia temporal de Sofía y Lucía para Carlos, basándose en las pruebas de infidelidad y abuso financiero. Ana, suspendida de su trabajo en la firma contable del Paseo de la Reforma, enfrentó una investigación interna que no tardó en escalar. Recursos Humanos, tras revisar los correos anónimos enviados por Carlos y corroborar los gastos indebidos en la cuenta de la empresa, despidió a Ana por violar las políticas de ética laboral. Javier, su jefe y amante, fue degradado a una sucursal menor en Querétaro, con una mancha permanente en su expediente. La noticia corrió como pólvora entre los colegas, y Ana, que alguna vez fue respetada por su profesionalismo, se convirtió en el centro de murmullos y críticas. Carlos, mientras tanto, reorganizó su vida para proteger a sus hijas. Contrató a una niñera confiable, recomendada por su madre, doña Carmen, para cuidar a Sofía y Lucía durante sus horas de trabajo. Cada noche, después de leerles un cuento, les aseguraba que todo estaría bien. Mami está ocupada, pero las quiere mucho, decía, protegiéndolas de la verdad mientras eran tan pequeñas. Sin embargo, la presión de ser padre, soltero, comenzó a pesar. Las mañanas en el Parque Chapultepec, donde antes jugaban futbolito, se volvieron menos frecuentes, pero Carlos se esforzó por mantener la normalidad, llevándolas a comprar elotes asados o a ver los patos en el lago. Ana, ahora sin empleo, se mudó a un departamento rentado en una calle ruidosa de la colonia Narvarte. Intentó contactar a Carlos varias veces, dejando mensajes de voz que él escuchaba pero no respondía. «Por favor, hablemos. No quiero perder a las niñas», decía en uno, con la voz quebrada. Carlos, aconsejado por Mauricio, su abogado, mantuvo la distancia. La prueba de ADN que exigió confirmó lo que temía. El embarazo de Ana no era suyo. Cuando se lo comunicó, ella admitió entre lágrimas que Javier era el padre, pero él la había abandonado al enterarse. «No me quiere, Carlos. Fui una tonta», sollozó por teléfono. Carlos, sin inmutarse, respondió: «Eso ya no es mi problema. Enfócate en lo que viene». Colgó, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El proceso de divorcio avanzó rápidamente. En la audiencia final, el juez otorgó a Carlos la custodia principal de las niñas, basándose en su estabilidad emocional y financiera. Ana recibió derechos de visita supervisada los fines de semana, siempre que iniciara terapia, para abordar su comportamiento. La casa familiar en Coyoacán quedó a nombre de Carlos, y Ana fue obligada a devolver el dinero gastado de la cuenta conjunta, aunque tuvo que comprometerse a pagarlo en cuotas debido a su situación económica. Los amigos que alguna vez compartieron, como Laura,
la colega que alertó a Carlos sobre el embarazo, se alejaron de Ana tras conocer la magnitud de su traición. Su familia, especialmente su madre, intentó mediar, pero incluso ellos se sintieron traicionados por sus mentiras. Giro inesperado. Una tarde, mientras Carlos recogía a las niñas de la escuela, recibió una llamada de doña Carmen. «Ana vino a casa, mijo. Está mal. Dice que no tiene a dónde ir». Carlos, aunque furioso, aceptó reunirse con ella en un café público, con Mauricio presente como testigo. Ana, visiblemente agotada, pidió una última oportunidad para acercarse a las niñas. «No busco volver contigo. Solo quiero ser parte de sus vidas», suplicó. Carlos, firme, respondió: «Eso dependerá de ti. Demuestra que has cambiado, no con palabras, sino con hechos». Le dio un ultimátum: completar 6 meses de terapia y mantenerse estable antes de considerar visitas sin supervisión. Ana asintió, sabiendo que era su única opción. El impacto social de la traición también golpeó duro. En una reunión familiar en casa de doña Carmen, los primos de Carlos murmuraban sobre el escándalo, y algunos dejaron de invitar a Ana a eventos. Ella, ahora sola, enfrentó el peso de su aislamiento. Mientras tanto, Carlos fortaleció su vínculo con Sofía y Lucía, llevándolas a clases de pintura para mantenerlas ocupadas. Una noche, Sofía le preguntó: «¿Por qué mami no viene tanto?». Carlos, con cuidado, respondió: «A veces los adultos cometemos errores, pero siempre las vamos a querer». La respuesta pareció calmarla, pero Carlos sabía que el camino sería largo para sanar las heridas. Ana, por su parte, comenzó terapia, aunque con dificultad para costearla. Su nuevo empleo, como asistente en una pequeña oficina, apenas cubría sus gastos. La realidad de sus decisiones la golpeaba cada día. Pero no había vuelta atrás. Carlos, mientras tanto, recibió un ascenso en la constructora, lo que le permitió ahorrar para el futuro de las niñas. La justicia, aunque lenta, era clara. Ana pagaba el precio de su traición, no con violencia, sino con la pérdida de todo lo que alguna vez valoró. El divorcio estaba finalizado, y Carlos Rivera se enfocó en reconstruir su vida junto a sus hijas, Sofía y Lucía, en su hogar de Coyoacán. La traición de Ana había dejado cicatrices, pero también lecciones que Carlos transformó en una base sólida para el futuro. Las consecuencias de las acciones de Ana y Javier se asentaron, no con venganza violenta, sino con justicia legal y un nuevo comienzo para quienes eligieron la honestidad. La historia culminó con un cierre que resonó con valores de lealtad y responsabilidad, profundamente arraigados en la cultura familiar latinoamericana. Carlos priorizó la estabilidad de sus hijas. Cada mañana las llevaba a la escuela, charlando sobre sus sueños. Sofía quería ser pintora. Lucía, veterinaria. Los fines de semana retomaron sus salidas al Parque Chapultepec, donde compraban elotes asados y jugaban en los columpios. Carlos, con apoyo de su madre, doña Carmen, mantuvo una rutina que protegía a las niñas del caos que Ana había dejado. «Papi, ¿vamos a ver a los patos hoy?», preguntaba Lucía, y Carlos siempre encontraba tiempo, aunque su trabajo en la constructora exigiera más horas tras su ascenso. La niñera, una joven responsable llamada Marisol, se convirtió en un apoyo clave, ayudando con las tareas y llevándolas a clases de pintura. Carlos se aseguraba de que Sofía y Lucía crecieran con amor y valores firmes, como el respeto y la confianza. Ana, mientras tanto, enfrentó las secuelas de su infidelidad. Sin empleo en la firma contable y abandonada por Javier, luchaba por reconstruir su vida en un modesto departamento en Narvarte. El embarazo, confirmado como de Javier, complicó todo. Él, tras su traslado a Querétaro,
cortó contacto, dejándola sola. Ana comenzó terapia, obligada por los términos del divorcio para mantener las visitas supervisadas con las niñas. En las sesiones, admitió su egoísmo. Pensé que merecía más, pero perdí lo que realmente importaba, confesó a su terapeuta. Empezó a trabajar en una pequeña oficina administrativa, un empleo que apenas cubría sus gastos. Cada sábado visitaba a Sofía y Lucía en casa de doña Carmen, bajo supervisión. Las niñas la recibían con cariño, pero la distancia emocional era evidente. Ana sabía que recuperar su confianza tomaría años. Un giro inesperado llegó meses después. Durante una visita, Ana entregó a Carlos una carta escrita a mano, dirigida a la familia. En ella, se disculpaba públicamente. Fui egoísta y traicioné la confianza de Carlos y nuestras hijas. No hay excusa para lo que hice, pero estoy comprometida a cambiar. La carta, leída por doña Carmen y otros parientes, marcó un punto de inflexión. Aunque algunos familiares seguían resentidos, otros, como la hermana de Carlos, comenzaron a suavizar su postura. Carlos, aunque no confiaba plenamente, permitió que Ana tuviera más tiempo con las niñas, siempre bajo supervisión. «No es por ti, es por ellas», le dijo con firmeza. Ana asintió, aceptando las condiciones sin protestar. Carlos, por su parte, encontró paz en su nueva rutina. El ascenso en la constructora le dio estabilidad financiera y destinó parte de sus ahorros a un fondo para la educación de Sofía y Lucía. En una reunión familiar, doña Carmen lo abrazó. «Mijo, has sido el pilar de esta familia. Tus hijas tienen suerte de tenerte». Carlos sonrió, pero pensó en lo que había aprendido. La lealtad no es negociable, y el amor verdadero no se construye sobre mentiras. Empezó a salir con una colega, Valeria, una arquitecta que compartía su amor por el fútbol y las tardes con las niñas. No buscaba reemplazar a Ana, pero su conexión con Valeria era honesta, basada en respeto mutuo. «No hay prisa», le dijo a Valeria tras una cena en un puesto de tacos al pastor. Ella asintió, entendiendo su necesidad de avanzar despacio. Ana, mientras tanto, enfrentó un nuevo desafío: criar al hijo de Javier sola. Decidió nombrarlo Diego y se mudó con su madre para compartir gastos. En terapia, trabajó en aceptar su responsabilidad y dejar de culpar a otros. En una visita, Sofía le preguntó: «¿Por qué hiciste cosas malas, mami?» Ana, con lágrimas, respondió: «Cometí un error grande, pero estoy aprendiendo para ser mejor por ti y Lucía». La respuesta no borró el dolor, pero fue un paso hacia la reconciliación. Carlos permitió que Ana viera a las niñas un fin de semana al mes sin supervisión, siempre que continuara en terapia y demostrara estabilidad. La lección final resonó en todos. Para Carlos, la traición de Ana le enseñó a valorar su propia fortaleza y a proteger a sus hijas ante todo. Para Ana, la pérdida de su familia y carrera fue un recordatorio brutal de que las decisiones impulsivas tienen consecuencias duraderas. La justicia llegó legalmente. Ana perdió su empleo y reputación, Javier su posición, y Carlos obtuvo la custodia y un nuevo comienzo. La historia cerró con una verdad simple: la lealtad es el cimiento de cualquier familia, y romperla deja heridas que solo el tiempo y el esfuerzo pueden sanar. Comparte esta historia si te tocó el corazón y suscríbete para más relatos que muestran el poder de la verdad y el perdón.